a este encuentro del estudio bíblico. Vamos a dar continuidad al tema número 9 con relación al libro del Deuteronomio. Antes de entrar, voy a hacer un recordatorio, muy propio de Moisés. Ya hemos visto el desarrollo del Pentateuco, de Génesis, Éxodo, Levítico y Número, y vamos a adentrarnos en Deuteronomio. Deuteronomio es un libro que muestra y refleja todo el acompañamiento que ha hecho Moisés al pueblo elegido. Y cuando estudiaba, recordaba a Moisés. ¿Recuerdan cuando estaba frente a la zarza, que le llamó la atención? Y miró y hasta cuando el Señor habló sintió hasta dudas para hacer el seguimiento. Pero fue valiente, dijo sí y avanzó. Y se incorporó a colaborar con Dios en este proyecto de liberación del pueblo de Dios. Moisés fue fiel al Señor. Fue muy fiel y también fue muy fiel al pueblo que fue y acompañó en la salida. Es un testimonio de un hombre que amó a Dios por sobre todas las cosas. Lo amó tanto, yo digo, wow, tanto que el Deuteronomio termina o expresa que no hay ningún profeta como él que haya entablado una comunicación cara a cara con Dios. No hay ninguno. Y entonces ese es el valor de Moisés, de ese personaje, de ese hombre que llamó, ese hombre sencillo que lo llamó Dios para que lo ayudara a colaborar en ese proyecto que tiene para la humanidad. O sea, vale la pena leer este libro, el Deuteronomio, porque es un recordatorio de todo el esfuerzo que él también puso, como la parte humana, para que el pueblo llegara a la tierra prometida. Entonces, damos inicio al libro del Deuteronomio, recordando que tiene 34 libros. 34 libros. ¿Y qué hace Moisés? Moisés presiente que ya le ha llegado la hora. Le ha llegado la hora de partir de este mundo. Y con ese presentimiento, porque el Señor ya se lo había también anunciado más atrás, y ahorita voy a leer un texto donde él sabía que él no iba a pisar la tierra prometida. Pero como buen padre siempre deja un testamento escrito, pues él también quiso dejar un testamento escrito. Conocía al pueblo, conocía que a veces el pueblo se descarrilaba. Entonces, en este libro de Deuteronomio es el testamento que Moisés deja al pueblo de Dios. Y vamos a encontrar, voy a leer brevemente la introducción de este libro. Dice, palabras que dijo Moisés a todo Israel al otro lado del Jordán, es decir, en el desierto o estepa. O sea que ya estaba ubicado en Cádiz, en el último puntico que se ve allá en el dibujo que tenemos en pantalla. Ya estaba ubicado ahí. Entonces, son las palabras que dijo Moisés a todo Israel al otro lado del Jordán, es decir, en el desierto, en Cádiz. O sea, estaba al umbral de llegar a la tierra prometida. Pero el Señor lo premia, aunque no llega, le permite ver la tierra prometida. Y en esa mirada, no solamente vio el recorrido desde Egipto, no solamente vio esa mirada a la tierra prometida, sino que hizo una mirada hacia atrás, desde que salió de Egipto con el pueblo, y también Dios le permitió ver hacia dónde se dirigía ese pueblo, y que iba otra vez a descarrilarse. Y entonces por eso le deja ese testamento, porque nosotros somos ligeros de memoria, ¿verdad? A nosotros nos dicen las cosas y al pasar del tiempo, o nos pasan las cosas, y al pasar del tiempo lo olvidamos. Entonces el testamento, y que dentro de las mismas Sagradas Escrituras, él en sus últimas disposiciones, en el capítulo 31, en el versículo 10, hace una recomendación y dice, y les mando cada 7 años el año de la remisión durante la fiesta de las chozas,
Cuando todo Israel acuda a presentarse ante el Señor tu Dios, en el lugar que Él elija, se proclamará esta ley frente a todo el pueblo. Congregará al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al inmigrante que viva en tu vecindad, para que oigan y aprendan a respetar al Señor, su Dios, y pongan por obra todos los artículos de esta ley, mientras les dure la vida en esta tierra, que van a tomar en posesión, cruzando el Jordán. Hasta tus hijos, aunque no tengan uso de razón, han de escuchar la ley para que vayan aprendiendo a respetar al Señor, su Dios. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Para que recordemos, es el memorial, recordar en cada celebración, cada 7 años recordaban la ley, porque somos muy ligeros. Decimos amar a Dios sobre todas las cosas, pero rapidito, en cualquier momento, nos apartamos. Y así le pasaba al pueblo de Israel en ese caminar. Vamos a decir, en esencia, el Deuteronomio contiene las leyes dadas por Moisés al pueblo de Israel para que éste tenga una norma de vida en la tierra prometida. Miren la palabra, para que tengan una norma de vida en la tierra prometida. Les estoy diciendo, cuando el mismo Señor le permite a Moisés ver que cuando lleguen a la tierra prometida van a encontrar una ciudad que no está acorde con el plan de Dios, con lo que quiere Dios del pueblo. Y cuando penetran a eso, pues se van a encontrar con un ambiente no igual a Egipto, pero sí también contaminado. Y entonces cuando uno entra en contacto con ciertas zonas que están contaminadas, digamos así en esa expresión, pues es propenso de que uno se pueda descarrilar. Entonces por eso él lo recomienda, ténganlo como norma de vida. Y lo podemos leer en el capítulo 31 del 10. Ustedes dirán que estoy avanzando muy rápido, pero es la introducción a este tema y ver la importancia que tiene este libro, el Deuteronomio. Y ese Deuteronomio 31:10 fue el que acabamos de leer, 31, del versículo 10 hasta el 13. Deuteronomio quiere decir segunda ley. Van a decir ustedes, ¿y eso por qué segunda ley? La ley nos la dio en el Sinaí, ¿verdad? Nos la entregó. Pero todos los que llegaron ahí a Moab, a Cades, al país de Moab, no todos estuvieron presentes cuando se anunció la primera ley. Y por eso en este libro vamos a encontrar, y se dice segunda ley, porque Moisés en su en el último discurso, en el capítulo 28, en el último versículo, en el 69, se habla de la alianza en Moab, que es donde Moisés hace la redacción del tercer discurso. Y ahí dice, términos de la alianza que el Señor mandó a Moisés hacer con los israelitas en Moab, aparte de la alianza que habían realizado con ellos en el monte Horeb. Esta es la justificación del nombre del libro, Deuteronomio, segunda ley. Aunque fue anunciada en el Sinaí, aquí nos dice, el Señor le dijo, mando a Moisés a hacer con los israelitas en Moab, aparte de la alianza que había realizado con ellos en el monte Horeb. Entonces ya nos ubicamos en el espacio, ¿verdad? Estábamos en el monte Horeb cuando estábamos en el sínodo, parte del Levítico, pero ahora estamos en Deuteronomio y estamos en Moab, en la parte donde Moisés redacta su testamento espiritual, que contiene la segunda alianza. Aunque su cuerpo central lo constituye un código legal, el Deuteronomio es mucho más que un simple compendio de leyes. O sea, no es unas leyes para nosotros aprenderlas. ¿Recuerda cómo nos enseñaban en el catecismo a aprendernos los 10 mandamientos?
¿verdad? Que los aprendíamos así, el primero, el segundo, el tercero, y cuando nos decían qué dice el quinto, nos quedábamos así como el quinto. Entonces tenía que uno como solamente de memoria. En este libro lo vamos a encontrar como una ley predicada, porque en ese tiempo Moisés fue enseñando también, y el Señor a través de Moisés, cómo debía ser el comportamiento del pueblo de Dios, cómo se cumplía la ley. Entonces, cómo se hacía a través de reflexiones teológicas que contiene la misma palabra, el mismo libro. Dice, profunda sobre el sentido y el valor de la ley. Entonces, dejó de ser una ley para aprenderla de memoria, para una ley que es predicada y puesta en ejecución, digamos, para cumplirla. Pero no como cumplimiento, sino por amor a Dios, por lo que pedía Dios, que el pueblo mantuviera una unión no por miedo, sino una unión por amor y de plena confianza en Dios. Que si el Señor les decía por aquí, era por ahí. Que cuando el Señor les decía vayan, era porque era por ahí que tenían que ir. Es una confianza, no como vamos a leer ahorita un poquitico más adelante para que vea que todavía el pueblo los tiene en el umbral de la tierra prometida y se la va a entregar y todavía siguen dudando. Moisés sabe que su hora había llegado, pues él no pisaría la tierra prometida. Vamos a encontrar 3 momentos donde se indica que Dios le dice que él no va a pisar la tierra prometida. Dice, y lo vamos a encontrar en Deuteronomio en 1. Voy a hacerles un recordatorio. Cuando ellos llegan, después de haber hecho esa travesía desde el Sinaí y llegar ahí a Cades, a Moab, que ya estaban a la tierra, a un paso de entrar, Moisés les da la señal. Dice, ya pueden bajar y tomar posesión de la tierra que se les había prometido. Entonces, en el capítulo 1, en el versículo 20, dice, entonces le dije, han llegado a las montañas amorreos, que el Señor nuestro Dios va a darnos. Mire, el Señor tu Dios te ha puesto delante de esa tierra. Sube y toma posesión, porque te la ha prometido el Dios de tus padres. No temas ni te acobardes. El mensaje que Moisés le da al pueblo. Y todavía el pueblo dice, pero ustedes acudieron a mí en masa y me propusieron, vamos a enviar. El pueblo, una representación en masa, acude a Moisés y le pide, vamos a enviar delante de algunos que examinen la tierra y nos informen del camino que hemos de seguir y de las ciudades a donde hemos de entrar. Todavía Moisés le dice, están a un paso, vayan. Y todavía ellos no confían, sino vamos a enviar a unos. ¿Ven la desconfianza? Y entonces, a raíz de eso, Moisés aprueba la propuesta de que vayan esos, van 12, llegan a la tierra allá, hacen la inspección y regresan. Cuando regresan, entonces el pueblo decide que no van a entrar todavía, porque allá son muy fuertes, que esto, ustedes van a leer la historia, y desconfían. Y entonces ahí le viene la palabra del Señor que le dice a Moisés, el Señor al oír lo que ustedes, eso lo van a encontrar en el versículo 34 del mismo capítulo 1, dice el Señor al oír lo que ustedes decían, se irritó y juró, ni uno solo de estos hombres, de esta generación malvada, verá esa tierra buena que juré dar a sus padres, excepto a Cades, hijo de Jerofé, que es de la tribu de Judá. Él la verá, a él y a sus hijos les daré la tierra que pisé, por haber seguido plenamente al Señor. También contra mí se irritó el Señor por culpa de ustedes y me dijo, tampoco tú entrarás allí. El Señor le dijo a Moisés, porque secundó a esos espías que fueron a la tierra prometida, tampoco entrarás tú allí.
Josué, hijo de Nun, que está a tu servicio, es quien entrará allí. Momento también de la entrega del testigo a Josué. Moisés prepara a Josué para que llegue a la tierra prometida. Se dan cuenta, y lo vamos a encontrar también en Números, y lo vamos a encontrar más adelante al final, en el versículo, los capítulos del 30 es del 31, si no me equivoco. Bueno, ahora les daré el dato, porque se me va de la memoria. Pero son 3 momentos donde el Señor le dice que no va a entrar, que no va a pisar la tierra prometida. Contiene, como ya les dije, no solamente un mensaje, sino son 3 discursos, 3 testamentos, digamos así, al llegar al río Jordán. Ven la foto que aparece de sentarse, pero se ve y no podemos evocar ese momento, sentado en la montaña y ve la tierra prometida y lo que les decía adelante, pero no la ve con tristeza, sino de sentirse que fue un colaborador de Dios, que gozó de la presencia de Dios en todo ese trayecto, que pudo acompañar al pueblo, pudo pedir por él. Y como dice, puedo aquí sentarme y contemplar y he cumplido con la misión que el Señor me ha encomendado. Pregunta para nosotros, momentos también de sentarnos, ¿no? Y contemplar, así como contempla Él, pero contemplar nuestra vida, nuestro recorrido, ¿no? Hacia dónde está puesta nuestra mirada, a la tierra prometida. Pedirle al Señor que nos ayude para llegar a esa Jerusalén celestial. Dice, desde lo alto del monte Nebo, contempla la tierra de la promesa. Ahí están los versículos, Deuteronomio 3:27 y el capítulo 34, del 1 al 3. Ahí contempla él la tierra prometida. Qué momento, ¿verdad? Momento de un encuentro también con el Señor, de emociones, de agradecimiento, de un hombre de fe. Dice, no habrá ningún profeta en el tiempo y en la humanidad como Moisés. Y como dice, pronto llegaría el momento de cruzar el río Jordán y tomar posesión de la tierra prometida. Anteriormente se me olvidó, solamente, ¿se acuerda cuando yo le decía que esta generación, cuando leía la cita bíblica, decía, esta generación de malvados no llegará? ¿Se acuerda los que mandaron los espías? Esa generación pues no cruzó, porque de ahí, desde ese momento, se fueron otra vez a pasar un largo tiempo en el destierro y hasta que no murieron ellos, no pudo regresar la generación que se iba a cruzar y llegar a la tierra prometida. Vamos en la siguiente lámina, vamos a encontrar la división del Deuteronomio. Coloco 3 imágenes ahí o 3 bloques. Porque ¿qué quiere decir? Que el libro del Deuteronomio hay que distinguir a grandes rasgos 3 componentes fundamentales. Así van a encontrar ustedes estructurado este libro. Un primer bloque, que es la ley, que es el centro del Deuteronomio, que contiene, y ahí lo dice, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 25. Capítulo 12 al 25. Ese es el centro del Deuteronomio, la ley. Dice, corresponde al lugar central, no solo por el puesto que le ha sido asignado en la mitad del libro, también por su importancia real. Después vamos a encontrar, es como si fuera un círculo, después un concéntrico, vamos a encontrar un antes de la ley y un después. El antes va a ser desde el capítulo 6 al 11 y el después del capítulo 26 al 28. ¿Qué se refiere? A la parenesis, que significa exhortaciones. Es una exhortación que se le hace al pueblo. Y después vamos a encontrar un bloque más exterior, que es lo que corresponde a la historia. Rememorar, evocar la historia, lo hace Moisés. ¿Qué son los marcos externos? Y van desde Deuteronomio, capítulo 1 al 5, y del 29 al 44.
del 29 al 34, lo que corresponde a la historia. En la siguiente lámina vamos a mirar y nos vamos a dar cuenta que aunque nosotros encontramos esos tres bloques o tres segmentos concéntricos, también nos vamos a ver que cuando se habla de la ley, no quiere decir que solamente va a tratar ley, ahí también se habla parte de la historia. Y ahí es donde vamos a encontrar la ley predicada de la que les hacía mención. Dice, la ley predicada se inculca mediante exhortaciones y amonestaciones. Entonces, ustedes van a encontrar dentro de la ley amonestaciones y exhortaciones. Y van a encontrar también parte de la historia. Por eso le estamos señalando ahí con las flechitas. De la ley pasa la historia, pero de la ley también va a ser la parte de las exhortaciones. Cuando encontramos exhortaciones, también encontramos ahí parte de historia. Y en la historia vamos a encontrar parte también de las exhortaciones. Entonces no nos extrañemos, pero son los tres bloques centrales: la ley, las exhortaciones y la historia. Se van a dar cuenta que cuando entren a leer, cuando se pongan a leer con amor ese libro, les va a gustar porque es el memorial, es recordar todo lo que ha hecho Dios para que su pueblo se salve. Y también todo el comportamiento de Dios, de los que son fieles a Dios y de los que son infieles al Señor. Entonces vamos a ver aquí la división y cómo están para cuando vayan a leer. El primer discurso de Moisés lo van a encontrar desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 43. En ese bloque vamos a encontrar en el capítulo 1 al 3, introducción histórica. Moisés recuerda a la nueva generación cómo han llegado hasta allí y les muestra cómo la historia de la infidelidad de Israel hace que esa ley sea necesaria. ¿Se dan cuenta? Es necesaria la ley como consecuencia de la infidelidad. Cuando un pueblo o una persona no sabe el camino o los pasitos que hay quedando, pues va como del tingo al tango, ¿no? De para allí para acá. Mientras que la ley lo hace conducir por el camino del bien, por el camino de hacer la voluntad de Dios. En el capítulo 4 vamos a encontrar las razones para obedecer. Si queremos aprender la obediencia, podemos ir allá y ver y estudiar. Después vamos a encontrar el segundo discurso de Moisés, que va desde el capítulo 4, versículo 44, hasta el capítulo 28, versículo 64. En el capítulo, dentro de ese segundo discurso, vamos a encontrar varios detallitos. En el capítulo del 5 al 11, vamos a encontrar la ley del Sinaí, la que el Señor le entregó a Moisés. Y en ese bloque van a recordar cómo Dios fue fiel a sus padres, pero estos no fueron fieles a Él. Después vamos a encontrar en Deuteronomio 5 los 10 mandamientos. ¿Le suenan? ¿Ve? Estamos recordando. Después en Deuteronomio 6, y lo coloca ahí con un asterisco, Deuteronomio 6, del versículo 4 al 5, es el gran mandamiento. Escucha, Israel, el Shema. Más adelantico en la parte el contenido teológico y espiritual voy a hablar un poquitico de eso, del Shema. Escucha, Israel. En el capítulo 7, de los versículos 1 al 5, la ley de separación de los cananeos, donde le dice, ahí les recuerda, no se mezcle. Si hacemos memoria hacia atrás, cuando el pueblo elegido se mezcla con los demás pueblos, las consecuencias que trae. Entonces ahí Moisés les recuerda, no, la ley de la separación de los cananeos, no se mezclen. En Deuteronomio 8, no te olvides de Dios cuando lo tengas todo. Es muy bonito leer eso, porque a veces cuando nosotros estamos en crisis, pedimos al Señor, ¿verdad? Pedimos, pero cuando tenemos abundancia y todo, son pocos los que agradecen al Señor. Entonces el Señor nos pide ahí, cuando tengan abundancia, cuando tengan casa, comida, todos los bienes, recuerden que eso lo tienen, pero es gracias a que Dios lo da.
no somos nosotros. Dios permite para que nosotros encontremos eso. Entonces, ser agradecidos. En el capítulo 9, del 7 del versículo 7 al 29, es un recordatorio del incidente del becerro de oro. Es importante porque el pueblo era muy ligero a la idolatría. En el capítulo 10, versículos 12 al 13, lo que Dios quiere de Israel. Él quiere que le teman, le sirvan y le amen. Pero no un temor de miedo, sino un temor de no hacer nada que ofenda al Señor en el amor. Dice que no le tema, le sirva y le ame. Y después vamos a encontrar en el capítulo 12 al 26 la constitución de Israel. Es el cuerpo central del discurso que está formado por el código legal. Reúne sin orden aparente varias colecciones de leyes, de épocas y de redactores distintos. Aquí voy a hacer lectura de Deuteronomio 12:1. Dice, estos son los mandatos y decretos que ustedes deben poner en práctica mientras vivan en la tierra, que el Señor, Dios de tus padres, te dan en posesión. O sea, la recomendación de Dios. ¿Será que nos tapamos los oídos? ¿O hacemos obediencia en lo que dice el Señor? Escucha, Israel, el Shema, escucha. Entonces, estos son los mandatos y decretos que ustedes deben poner en práctica mientras vivan en la tierra que el Señor, tu Dios, el Señor, Dios de tus padres, te da en posesión. Después en el capítulo 27 va una ceremonia de ratificación y después hacia abajo el tercer discurso, ya al cierre, dice el tercer discurso del Moisés que va desde el Deuteronomio capítulo 28 desde el versículo 69 al capítulo 30 versículo 20. Ahí empieza el tercer discurso. Desde el 30, del versículo 21 a los siguientes, ya empieza una despedida, recomendaciones, lo último que habló Moisés. A partir de ahí, ya les leí al inicio parte de lo del capítulo 31, pero si nos vamos al final, ya cuando ya saben qué son los últimos momentos, y que un capítulo emotivo y que es el último capítulo del Deuteronomio, dice Moisés subió de la estepa de Moab al monte Nebo, a la cima de Fasga, que mira a Jericó, y el Señor le mostró toda la tierra, Galaad, hasta Dan, el territorio de Neftalí, de Efraín y Manasés. Y así sigue, y más adelante dice, esta es la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles, se la daré a los descendientes, te la he hecho ver con tus propios ojos, pero no entrarás a ella. Y allí murió Moisés, siervo del Señor en Moab, como había dicho el Señor. Lo enterraron en el valle de Moab, frente a Bet-Fegor, y hasta el día de hoy nadie ha conocido el lugar de su tumba. Moisés murió a la edad de 120 años. No había perdido vista ni había decaído su vigor. Los israelitas lloraron a Moisés en la estepa de Moab 30 días. Hasta que terminó el tiempo del duelo por Moisés. Y sigue. Josué, hijo de Nun, poseía grandes dotes de prudencia, porque Moisés le había impuesto las manos. Los israelitas le obedecieron e hicieron lo que el Señor había mandado a Moisés. Pero ya no surgió en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara, ni semejante a él en los signos y prodigios que el Señor le envió a hacer en Egipto contra el faraón,
su corte y su país, ni en la mano poderosa en los terribles portentos que obró Moisés en presencia de todo Israel. Con estas palabras, palabra de Dios, se da el cierre del libro del Deuteronomio. Persona, profeta que cumplió con su misión, fue enterrado. No se conoce la tumba para evitar que el mismo pueblo cayera en la idolatría y empezaran a seguirlo como un ídolo. La misión, y esto es la misión de todo discípulo, misionero, profeta y todo, es ser el instrumento del Señor para ayudar al Señor que se cumpla el plan, para que se haga su voluntad. Somos los que son testigos y misioneros, son solamente un instrumento del Señor. Moisés fue un instrumento del Señor para liberar al pueblo de Israel. Cumplió su misión y solamente hoy lo recordamos por su valioso testimonio. Pero no quedamos ahí. Les dije que hablábamos del mensaje teológico y espiritual en el capítulo 6, el Shema. Dice, a partir del versículo 4, dice: escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es Yahvé único. Ahí está, Yahvé es único. Y tú amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Repíteselos a tus hijos. Habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Grábalos en tu mano como una señal y póntelos en la frente como un distintivo. ¿Se dan cuenta que hay que hacer memoria y recordar el Shema? Colocarlo. Y ahí sigue, como dice, como tarea les dejo, desde el versículo 4 hasta el versículo 17, es bueno que lo lean. Y cada palabrita, solamente cada palabrita ya les va a decir qué es lo que quiere Dios de nosotros. Quiere y exige Dios, y ya vamos a cerrar con la síntesis del libro. Dice, la exigencia de Dios a su pueblo para que le sea fiel. Dios es fiel, recordar, Dios es fiel y exige que su pueblo sea fiel. El pueblo tiene que ser fiel a su Dios. Estas palabras se resumen en monoteísmo, un solo Dios. Un hijo de Dios tiene que tener un solo Dios, nada de ídolos ni nada. Y para recordar y como tarea queda, para hacer memoria, dice, y tú amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás a Dios, a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Bendigamos al Señor por este recorrido que hemos hecho por el Pentateuco. Mucho todavía que ahondar y aprender, pero ya con estas ideas pequeñitas es un paso adelante para seguir profundizando en este importante libro, en esta colección de 5 libros, el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Le damos gracias a Dios porque nos permite estos momentos. Y será hasta el siguiente encuentro, la siguiente parte, con el mensaje teológico de estos 3 libros. Nos encontramos nuevamente.